Se burlaron del Ned y Seal por convertir su pequeña cabaña en la ladera en un extraño refugio para tormentas, apilando gruesas paredes, conductos de metal y montones de leña como si se estuviera preparando para el fin del mundo. En las profundidades de un tranquilo pueblo de montaña en Colorado, un Ned y Seal retirado y su leal pastor alemán construyeron una cabaña diseñada para mantener a la gente con vida cuando llegaran las peores tormentas de invierno. Los habitantes del pueblo se rieron. Lo llamaron un búnker, una pérdida de tiempo. Pero cuando la ventisca Widowmaker azotó el valle y la temperatura se desplomó muy por debajo de cero, sucedió algo increíble. Mientras sus hogares se congelaban y sus fuegos se extinguían, esa extraña cabaña se mantuvo cálida, constante, llena de calor. Y de repente, los mismos vecinos que se burlaron del Ned y Seal y su perro tropezaban en la nieve, suplicando llegar a su puerta. Antes de que comience esta historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete y dime desde dónde nos estás viendo hoy. El pueblo de Silver Creek se asentaba apaciblemente entre suaves colinas y amplias extensiones de tierras de cultivo en el estado de Pensilvania, un lugar donde las mañanas llegaban lentamente con el sonido de las camionetas retumbando por caminos de grava y el olor a pan fresco que emanaba de la pequeña panadería cerca de Main Street. El pueblo no era grande, apenas unos pocos miles de habitantes como máximo, y todos parecían conocerse. Antiguas fachadas de ladrillo bordeaban la carretera principal, y más allá de ellas, la tierra se extendía en campos, parcelas de bosque y dispersas casas de madera que habían perdurado por generaciones. Era el tipo de lugar donde no se esperaba que ocurriera nada inusual. Sin embargo, en una loma baja a las afueras del pueblo, se alzaba algo que se había convertido en tema de conversación interminable. Una cabaña de madera dominaba el valle desde esa loma, rodeada de altos arces y hierba larga que se mecía suavemente cada vez que soplaba el viento de la tarde. A primera vista, parecía una cabaña ordinaria construida con gruesos troncos de madera y tablas desgastadas. Pero cualquiera que mirara dos veces podía notar que era diferente. Las paredes eran más gruesas de lo necesario, reforzadas con vigas adicionales. Varios tubos de ventilación metálicos se extendían a lo largo de la línea del techo. Las ventanas eran más pequeñas que las típicas de una cabaña, y la puerta principal era inusualmente pesada, asegurada con gruesas bisagras de hierro y una sólida barra transversal montada en el interior. El hombre responsable de la cabaña era Daniel Hess, un Ned y Seal retirado de 35 años que se había mudado a Silver Creek aproximadamente un año antes. Daniel era un hombre alto y de hombros anchos, con el tipo de presencia física que atraía inmediatamente la atención incluso cuando permanecía en silencio entre una multitud. Medía algo más de 1,80 metros, su complexión era sólida y poderosa sin parecer voluminosa, resultado de años de entrenamiento militar en lugar de vanidad de gimnasio. Su cabello castaño oscuro estaba cortado corto, al estilo práctico que había mantenido desde que dejó el servicio, y una barba cuidadosamente recortada enmarcaba su mandíbula. Una delgada cicatriz cruzaba el borde de su ceja derecha y otra línea tenue recorría su pómulo, apenas perceptible a menos que la luz del sol la golpeara en el ángulo correcto. Pero lo que la gente recordaba más de Daniel Hess era la expresión serena que rara vez abandonaba su rostro. Sus ojos grises transmitían la tranquila paciencia de alguien que había visto cosas difíciles y aprendido que hablar menos a menudo simplificaba la vida. Daniel había pasado más de una década en los Navy SEALs, especializándose en operaciones de rescate en entornos hostiles. En el pueblo circulaban historias sobre él, aunque ninguna estaba confirmada. Algunos decían que había sacado a soldados heridos de edificios derrumbados durante misiones en el extranjero. Otros creían que había sobrevivido a una operación que había salido terriblemente mal, una que se había cobrado la vida de varios miembros de su equipo. Cualquiera que fuera la verdad, Daniel nunca hablaba de ello. Cuando la gente le preguntaba por su pasado, solía responder con un breve asentimiento y cambiaba de tema. A donde quiera que iba Daniel, lo seguía un gran pastor alemán llamado Atlas. Atlas tenía 3 años y se comportaba con la misma disciplina silenciosa que su dueño. Su pelaje era denso y bien cuidado,
de un negro intenso a lo largo del lomo y marrón rojizo en el pecho y las patas. Sus orejas se mantenían erguidas y alerta, y sus ojos ambarinos estudiaban cada movimiento a su alrededor con minuciosa atención. A diferencia de la mayoría de los perros en Silver Creek, Atlas rara vez ladraba. Caminaba tranquilamente al lado de Daniel, mirándolo ocasionalmente como si esperara instrucciones silenciosas. Cualquiera que observara a los dos juntos comprendía rápidamente que Atlas era más un compañero que una mascota. Cada mañana, Daniel trabajaba en la cabaña. Vistiendo su camisa de manga larga color oliva y sus gastados pantalones de camuflaje, subía madera por la loma, reforzaba las paredes exteriores y ajustaba cuidadosamente el extraño sistema de conductos y tuberías integrado en la estructura. A veces, el sonido de los martillazos resonaba entre los árboles mientras instalaba otra capa de paneles de aislamiento dentro de las paredes. Otras veces apilaba leña en hileras ordenadas bajo el porche o medía los ángulos de los conductos metálicos que desaparecían a través del techo. Desde el pueblo, la gente a menudo observaba. Uno de los observadores más elocuentes era Mark Dugan, el propietario del único bar de Silver Creek. Mark era un hombre corpulento de unos 45 años con hombros anchos, cabello rubio ceniza ralo y una voz fuerte que parecía llenar cualquier habitación en la que entraba. Su rostro solía estar enrojecido por las largas noches probando el whisky que servía detrás de la barra y tenía la costumbre de reírse antes de terminar sus propios chistes. Una tarde, Mark se apoyó en la ventana del bar y señaló hacia la loma donde se encontraba la cabaña. Ahí va de nuevo, dijo Mark con una sonrisa, construyéndose una fortaleza. Unos pocos hombres sentados en mesas cercanas se giraron para mirar por la ventana. Quizás piensa que viene el ejército, bromeó uno de ellos. La sala se llenó de risas. Para la gente de Silver Creek, Daniel Hess era simplemente el forastero silencioso que había llegado de otro lugar y había comenzado a construir una extraña cabaña que nadie entendía. Pero Daniel nunca respondió a las risas que subían desde el pueblo. Simplemente continuó trabajando bajo el amplio cielo de Pensilvania, mientras Atlas se sentaba tranquilamente junto a la puerta de la cabaña, observando el valle como si protegiera algo mucho más importante que una simple casa. La mañana llegó suavemente sobre Silver Creek, la luz del sol extendiéndose por las tranquilas calles del pueblo como miel cálida vertida sobre madera y ladrillo antiguos. El cielo era de un azul pálido, y la suave brisa transportaba los susurros de las hojas de arce a lo largo de Main Street. Los granjeros conducían sus camionetas hacia los campos abiertos. La panadería abrió sus puertas con el aroma a pan recién hecho flotando en el aire, y el pequeño pueblo reanudó su ritmo familiar de vida cotidiana. Desde el valle, la cabaña en la loma se veía claramente a la luz de la mañana, de pie con sus gruesas paredes y extraños tubos de metal, como si fuera algo que hubiera crecido silenciosamente de la tierra en lugar de haber sido construido por manos humanas. Allá arriba en esa loma, Daniel Hess ya estaba trabajando. El ex Navy SEAL se movía lentamente alrededor de la cabaña con una precisión deliberada, midiendo el ángulo de un tubo de ventilación de metal antes de ajustarlo en su lugar con una llave inglesa. Su camisa de manga larga color oliva estaba arremangada hasta la mitad de sus antebrazos, revelando músculos endurecidos por años de disciplina física. Sus pantalones de camuflaje estaban cubiertos de serrín y tierra del trabajo del día anterior. Una fina capa de sudor recorría sus sienes, aunque el aire de la mañana permanecía agradablemente fresco. Junto al porche, Atlas estaba sentado tranquilamente con las patas delanteras plantadas en la hierba. El pastor alemán observaba a Daniel atentamente, girando ocasionalmente la cabeza hacia el valle cada vez que el sonido distante de un motor resonaba colina arriba. La postura del perro era paciente y alerta, su espeso pelaje se movía suavemente con la brisa. Dentro de la cabaña, Daniel ya había completado algo mucho más complejo de lo que la gente del pueblo imaginaba. Debajo del suelo de madera corría una red de conductos aislados diseñados para transportar aire caliente desde una estufa central compacta por toda la cabaña. La estufa en sí parecía pequeña en comparación con las enormes chimeneas comunes en la región, pero su diseño era diferente.
Construida con gruesas placas de hierro y un sistema de flujo de aire cuidadosamente diseñado, permitía que el calor circulara eficientemente en lugar de escapar por la chimenea. Daniel había aprendido este principio años antes durante misiones de rescate militar en remotas regiones montañosas donde el combustible era limitado y la supervivencia dependía de la eficiencia. Bajo las tablas del suelo, oculto bajo paneles extraíbles, Daniel también había creado un área de almacenamiento provista de contenedores sellados de alimentos secos, agua embotellada y mantas de lana cuidadosamente dobladas. Hileras de estantes metálicos contenían suministros de emergencia organizados con una precisión casi militar. La disposición no era aleatoria. Cada artículo tenía un propósito, cada espacio estaba cuidadosamente medido. Lo más importante de todo eran los conductos de ventilación que corrían a través de las paredes y el techo. Esos tubos permitían que el aire fresco circulara mientras filtraban el humo o los escombros. El sistema podía mantener el interior respirable incluso si muchas personas se aglomeraban en la pequeña cabaña durante días. Daniel rara vez hablaba de todo esto. Para la gente de Silver Creek, simplemente parecía que estaba construyendo algo innecesariamente complicado. A última hora de esa mañana, una camioneta subió por el camino de tierra hacia la loma, sus neumáticos crujiendo sobre la grava suelta. Atlas la notó de inmediato, poniéndose de pie con un interés tranquilo, pero sin alarma. La camioneta se detuvo cerca de la cabaña y una mujer bajó. Su nombre era Sarah Whitaker, la dueña de la pequeña tienda de comestibles de Silver Creek. Sarah estaba en sus primeros 40, alta y esbelta, con un cabello liso castaño que le caía justo por debajo de los hombros. Su piel estaba ligeramente pecosa por años de trabajo al aire libre, y sus ojos verdes tenían la aguda atención de alguien acostumbrado a administrar un negocio y a leer a las personas rápidamente. A diferencia de muchos en el pueblo, Sarah no se reía fácilmente de los demás. Años atrás, había perdido a su esposo en un accidente de carretera, un evento que había endurecido silenciosamente su sentido de responsabilidad hacia la comunidad. Se acercó a la cabaña lentamente, estudiando la estructura con curiosidad en lugar de diversión. «Has estado ocupado», dijo, su voz tranquila pero observadora. Daniel asintió cortésmente. «Solo terminando algunas mejoras». Sarah miró la gruesa puerta, las paredes reforzadas y los inusuales conductos de metal. ¿Planeas sobrevivir a algo que el resto de nosotros no sabemos? No había acusación en su voz, solo una curiosidad sincera. Daniel se limpió las manos en un trapo y miró brevemente hacia el valle antes de responder. Estoy planeando para la posibilidad de que la gente pueda necesitar un lugar seguro algún día. Sarah enarcó una ceja ligeramente. Había pasado suficientes años dirigiendo una tienda de comestibles en un pueblo pequeño como para reconocer cuando alguien decía exactamente lo que pensaba. Atlas se acercó y se sentó junto a la pierna de Daniel, observándola en silencio. «Bueno», dijo Sarah después de un momento, ofreciendo una leve sonrisa. «Si el mundo se acaba, supongo que sabemos a dónde venir». Daniel devolvió el más mínimo indicio de una sonrisa, aunque no dijo nada. En Silver Creek, sin embargo, las bromas continuaban. Al anochecer, Mark Dugan estaba una vez más contando a los clientes de su bar sobre la extraña cabaña en la loma, exagerando las tuberías y las gruesas paredes hasta que la historia sonaba más ridícula con cada repetición. Las risas llenaron la sala de nuevo, las mismas risas despreocupadas que a menudo seguían cualquier historia sobre Daniel Hess. Arriba en la colina, Daniel apilaba otra hilera de leña junto al porche mientras Atlas yacía a sus pies. La cabaña permanecía silenciosa detrás de ellos, guardando secretos que el pueblo aún no se había molestado en comprender. La última semana de octubre llegó silenciosamente a Silver Creek, el tipo de mañana de otoño fresca que hacía que el pueblo pareciera casi pintado en colores cálidos. Los arces a lo largo de Main Street se habían tornado en brillantes tonos dorados y ámbar, y las hojas caídas se esparcían por las aceras como pedazos de luz solar. Los granjeros se movían lentamente por sus campos, terminando lo último de la cosecha mientras el cielo se extendía amplio y pálido sobre el valle.
Para la mayoría de la gente en Silver Creek, la estación se sentía tranquila y ordinaria, el tipo de tramo pacífico de días que hacía que el pueblo se sintiera ajeno a los problemas del mundo exterior. Pero arriba en la loma, Daniel Hess trabajaba con el mismo enfoque constante que había mostrado durante meses. El ex Navy SEAL se movía alrededor de la cabaña, apretando pernos a lo largo de uno de los tubos de ventilación que atravesaban el techo. Sus movimientos eran lentos y deliberados. El hábito de un hombre que creía que la preparación cuidadosa importaba más que la velocidad. Las mangas de su camisa oliva estaban arremangadas, revelando antebrazos musculosos marcados por viejas cicatrices. Una leve arruga se formaba entre sus cejas mientras revisaba cada conexión 2 veces, como si midiera algo invisible que solo él entendía. Atlas yacía cerca en la hierba, el gran pastor alemán descansando tranquilamente con la cabeza levantada. Las orejas del perro se movían cada vez que el viento cambiaba entre los árboles y sus ojos ambarinos se dirigían ocasionalmente hacia el pueblo de abajo. Para cualquiera que observara desde la distancia, Atlas parecía un centinela silencioso que custodiaba la tranquila cabaña. Abajo en Silver Creek, sin embargo, la cabaña se había convertido una vez más en la broma favorita de la noche. Dentro del bar de Mark Dugan, el aire olía a cerveza, comida frita y madera vieja empapada con años de whisky derramado. Un grupo de hombres estaba sentado alrededor de una amplia mesa de madera cerca de la ventana, sus risas resonando contra las paredes. Mark Dugan estaba detrás de la barra puliendo un vaso, sus gruesos hombros ligeramente encorvados mientras sonreía a la multitud. El rostro redondo del dueño del bar estaba enrojecido de nuevo, su cabello rubio ceniza raleándose en las sienes y su barba corta y regularmente recortada. Mark tenía la arrogancia confiada de un hombre acostumbrado a ser el centro de atención. Y esa noche, claramente se estaba divirtiendo. Así que pasé en coche por la loma esta mañana, dijo Mark en voz alta. Y ese, Sil, nuestro todavía estaba trabajando en ese extraño búnker. Los hombres alrededor de la mesa se rieron. ¿Crees que se acerca una guerra?, preguntó uno de ellos. Mark se encogió de hombros dramáticamente. Quizás alienígenas. La risa llenó la sala. Entre los hombres que escuchaban había alguien nuevo en el pueblo. Su nombre era Tom Alvarez, un mecánico de hombros anchos de unos 38 años que había abierto recientemente un pequeño taller de reparaciones cerca de la gasolinera. Tom tenía el pelo negro y grueso cortado corto, una mandíbula cuadrada cubierta de una barba áspera y manos permanentemente manchadas de grasa de motor. A diferencia de Mark, Tom era más tranquilo por naturaleza, del tipo que prefería escuchar antes de hablar. Años antes, había trabajado largas noches reparando vehículos después de un devastador accidente de carretera que se había cobrado la vida de 2 amigos cercanos. Desde entonces, Tom había desarrollado el hábito de estudiar a la gente cuidadosamente antes de formarse una opinión. Miró por la ventana del bar hacia la lejana loma. ¿Alguna vez le han preguntado al tipo por qué la está construyendo así?, preguntó Tom con calma. Mark resopló. ¿Preguntarle? ¿Para qué? Ya sé la respuesta. ¿Y cuál es? Es un paranoico. Respondió Mark con una sonrisa. El tipo pasó demasiados años en el ejército. Ahora cree que necesita una fortaleza. Otra oleada de risas recorrió el bar. Solo Sarah Whitaker, que había pasado brevemente para recoger un pedido de suministros de Mark, no se rió. Se apoyó tranquilamente contra la pared del fondo, con los brazos cruzados mientras escuchaba. Sus ojos verdes se movían pensativamente entre los hombres y la ventana. A diferencia de los demás, Sarah recordaba la seriedad tranquila en la voz de Daniel Hess cuando habló de que la gente podría necesitar un lugar seguro algún día. De vuelta en la loma, Daniel continuó trabajando mientras pasaba la tarde. Apiló otra hilera de leña bajo el techo del porche, alineando cuidadosamente los troncos para que el aire pudiera circular entre ellos. Luego entró en la cabaña e inspeccionó la estufa central, ajustando las rejillas de ventilación y revisando la puerta reforzada una vez más.
Atlas lo siguió adentro y se sentó cerca de la entrada. A medida que el día se desvanecía lentamente hacia la noche, algo sutil comenzó a cambiar en el cielo. La luz dorada del otoño se atenuó antes de lo habitual, reemplazada por densas nubes grises que se acumulaban en el horizonte norte. El viento cambió de dirección, moviéndose más rápido entre los árboles y trayendo un filo más frío que agitaba las hojas caídas por el suelo. Atlas lo notó primero. El pastor alemán se levantó lentamente del suelo de la cabaña y caminó hacia la puerta, sus orejas erguidas y alerta. Miró hacia las colinas distantes donde las nubes se estaban espesando hasta formar un pesado muro de gris oscuro. Daniel salió momentos después. Se detuvo en el porche y miró hacia el norte. El aire se había vuelto notablemente más frío. El viento soplaba entre los árboles en ráfagas largas e inquietas, doblando las ramas como si el propio bosque susurrara una advertencia. Abajo en Silver Creek, las luces parpadearon en las casas mientras la noche se asentaba sobre el pueblo. Pero el cielo sobre el valle continuó oscureciéndose. Una profunda franja de nubes avanzaba firmemente por el horizonte, moviéndose más rápido de lo que el suave clima otoñal que todos esperaban. Y mucho más allá de las colinas, invisible para el pueblo de abajo, el primer borde de una masiva tormenta de invierno había comenzado su lento avance hacia Silver Creek. La tormenta llegó antes del amanecer. Silver Creek despertó con un cielo que no se parecía en nada a las tranquilas mañanas de otoño a las que el pueblo estaba acostumbrado. Espesas nubes grises se habían tragado el amanecer y el viento se movía por las calles con una fuerza inquieta que sacudía las persianas sueltas y arrastraba agujas heladas de nieve por todo el valle. A media mañana, todo el pueblo parecía envuelto en una arremolinada cortina blanca. La nieve se acumulaba a lo largo de las aceras. La visibilidad se redujo a solo unos pocos metros, y las líneas eléctricas que corrían a lo largo de Main Street parpadearon antes de apagarse por completo. Dentro de las casas de madera esparcidas por Silver Creek, la gente se dio cuenta rápidamente de que algo andaba mal. El viento se abría paso a través de cada pequeña rendija en las paredes, y el frío se filtraba más rápido de lo que sus chimeneas podían combatirlo. Por la tarde, el pueblo era un caos. Mark Dugan estaba de pie dentro de su bar, mirando las luces apagadas sobre la barra, su rostro grueso ya no enrojecido por la risa, sino pálido de preocupación. Sin electricidad, los calentadores habían dejado de funcionar, y el fuego que había encendido en la pequeña estufa de hierro apenas calentaba la gran sala. Las ventanas se sacudían violentamente con cada ráfaga de viento, y la nieve se presionaba contra el cristal como olas contra un barco. Varios vecinos se habían reunido dentro del bar, esperando que el fuego les ayudara a mantenerse calientes. Uno de ellos era Tom Aldoraz, el mecánico, que estaba de pie cerca de la puerta, observando la tormenta afuera con una tensa concentración. Su pesada figura llenaba el umbral, y su barba oscura hacía que su mandíbula cuadrada pareciera aún más severa en la penumbra. Tom había pasado años reparando motores durante emergencias invernales en la carretera. Y reconocía las señales de una tormenta que no iba a pasar rápidamente. Este no es un clima normal, murmuró Tom. Al otro lado de la habitación, Sarah Whitaker se ajustó el abrigo más apretadamente alrededor de sus hombros. Su rostro, generalmente compuesto, se había tensado por la preocupación. Las pecas en su pálida piel destacaban contra el frío. La gente ya está perdiendo la electricidad por todo el pueblo, dijo en voz baja. Otra ráfaga de viento se estrelló contra el edificio, haciendo temblar las ventanas. Mark miró hacia la puerta de nuevo, su confianza desvaneciéndose. ¿Cuánto tiempo se supone que va a durar esto? Tom no respondió de inmediato. En su lugar, miró hacia la loma, apenas visible a través de la tormenta. Luego habló, el tiempo suficiente como para que necesitemos un lugar mejor para capearlo. La sala quedó en silencio. Todos entendieron exactamente a qué se refería. La cabaña. Horas más tarde, a medida que la tormenta se fortalecía y el frío se adentraba más en las casas de Silver Creek, el primer pequeño grupo de personas comenzó a moverse a través de la nieve hacia la loma.
El viento aullaba a su alrededor y la nevada ya había alcanzado la altura de la rodilla en algunos lugares, obligándolos a avanzar con dificultad paso a paso. Al frente del grupo caminaba Tom Álvarez, guiando a los demás a través de la arremolinada oscuridad blanca. Detrás de él venía Sarah Whitaker, su largo cabello castaño metido bajo un gorro de lana, su rostro tenso pero decidido. Mark Dougan también lo seguía, envuelto en capas de abrigos que hacían que su ancha figura pareciera aún más grande, aunque su habitual voz fuerte había desaparecido por completo. Muy por encima del valle, las luces de la cabaña brillaban. Cuando finalmente llegaron a la puerta, ésta se abrió antes de que nadie llamara. Daniel Hayes estaba en el umbral, su alta figura enmarcada por la cálida luz detrás de él. El ex Navy SEAL parecía tranquilo, como si la tormenta exterior no fuera más que un ruido de fondo. Atlas estaba a su lado, el pastor alemán alerta, pero en silencio, sus ojos ambarinos estudiando a cada persona cuidadosamente. Daniel se hizo a un lado sin decir una palabra. «Entren», dijo simplemente. Dentro de la cabaña, el calor fue inmediato y constante. La estufa central irradiaba un calor suave que llenaba la habitación de manera uniforme y las paredes aisladas mantenían el viento afuera, donde pertenecía. Daniel repartió mantas de lana de un estante de almacenamiento mientras Atlas se movía silenciosamente por la habitación, olfateando a cada recién llegado antes de instalarse cerca de la puerta como un paciente guardián. Más gente llegó a medida que avanzaba la noche. Familias, parejas de ancianos, vecinos que una vez se habían reído de la extraña cabaña en la loma. Daniel los acogió a todos sin hacer preguntas. Durante 3 días y 3 noches la tormenta rugió sobre Silver Creek, pero dentro de la cabaña reforzada el calor se mantuvo constante. Los suministros duraron y el pequeño refugio se convirtió en el único lugar seguro en todo el valle. Incluso Mark Dougan, quien una vez se había reído más fuerte ante la idea de la cabaña, ahora se sentaba en silencio cerca de la estufa, mirando el fuego con un pesado silencio que nunca antes había conocido. Cuando la tormenta finalmente aflojó su control sobre Silver Creek, la mañana que siguió pareció casi irreal. El viento se había calmado hasta convertirse en un suave susurro que se movía a través de las ramas rotas y el cielo sobre el valle volvió lentamente a un pálido azul invernal. La nieve todavía lo cubría todo, carreteras, tejados y los tranquilos campos que rodeaban el pueblo. Pero el caos de la tormenta había pasado. Desde la loma sobre Silver Creek, Daniel Hess salió de la cabaña y miró hacia el valle donde el pequeño pueblo descansaba bajo un espeso manto blanco. A su lado estaba Atlas, el gran pastor alemán, cuyo oscuro pelaje contrastaba fuertemente con la nieve, sus ojos ambarinos escaneando el paisaje silencioso con la misma vigilancia constante que había mostrado durante toda la tormenta. Debajo de ellos, el pueblo revelaba los daños sufridos. Varias líneas eléctricas se habían derrumbado por el peso del hielo. El techo de un viejo granero de almacenamiento cerca del molino de grano se había hundido parcialmente. Ventisqueros bloqueaban secciones de la carretera principal y muchas casas mostraban persianas rotas o ventanas agrietadas por donde el viento se había abierto paso. Sin embargo, a pesar de la destrucción, un hecho se hizo lentamente evidente para todos los que salieron de sus casas esa mañana. Nadie había muerto. Para un pueblo del tamaño de Silver Creek, esa constatación se extendió rápida y silenciosamente. Las familias salieron de la cabaña reforzada en la loma una por una, parpadeando ante la luz del sol después de pasar días dentro de sus cálidas paredes de madera. Las madres abrazaban a sus hijos. Los residentes mayores se movían con cuidado a través de la nieve, todavía envueltos en las mantas de lana que Daniel había proporcionado. Sarah Whitaker fue una de las primeras en salir. Su figura alta y esbelta descendió lentamente los escalones de la cabaña, su cabello castaño metido bajo un gorro de punto. Las pecas en su pálido rostro destacaban a la fría luz de la mañana, y sus ojos verdes se movían por el valle con una calma reflexiva que había regresado ahora que el peligro había pasado.
Detrás de ella venía Tamaudoras, el mecánico cuya ancha espalda y chaqueta de trabajo manchada de grasa lo hacían fácil de reconocer, incluso bajo capas de ropa de invierno. Tom se detuvo al borde de la loma y miró hacia la cabaña antes de hablar en voz baja. Ese lugar salvó a todo el pueblo. A pocos pasos de distancia, Mark Dugan permanecía en silencio en la nieve. El dueño del bar se veía diferente de lo habitual. Su corpulenta figura parecía más pequeña de alguna manera, su rostro redondo ya no estaba enrojecido por la risa estruendosa. La tormenta había reemplazado su habitual arrogancia por algo mucho más silencioso. Mark miró hacia Daniel Hayes, que estaba apilando la leña restante ordenadamente junto a la pared de la cabaña como si nada extraordinario hubiera sucedido. Mark caminó lentamente hacia él. Por un momento, no dijo nada. Luego se aclaró la garganta. «Me equivoqué contigo», dijo Mark, su voz áspera pero sincera. Daniel levantó la vista brevemente, sus ojos grises tranquilos como siempre. «Son cosas que pasan», respondió simplemente. El momento pasó sin ceremonia, pero todos los presentes entendieron lo que significaba. En las semanas siguientes, Silver Creek comenzó a reconstruirse. Los equipos repararon las líneas eléctricas dañadas y despejaron la nieve de las carreteras. Se repararon los tejados rotos, se reemplazaron las vallas y la vida volvió lentamente al ritmo tranquilo que el pueblo siempre había conocido. Sin embargo, algo había cambiado. La gente hablaba de manera diferente ahora cuando mencionaban la cabaña en la loma. Varios residentes pidieron consejo a Daniel sobre cómo reforzar sus hogares. Otros comenzaron a estudiar el sistema de ventilación y calefacción que él había diseñado tan cuidadosamente. Con el tiempo, las nuevas casas en Silver Creek se construyeron utilizando los mismos principios. Paredes más gruesas, mejores sistemas de flujo de aire, almacenamiento de suministros de emergencia. Pasaron los años. Daniel Hayes permaneció en la loma con Atlas durante mucho tiempo, observando cómo el pueblo de abajo se hacía más fuerte y seguro. Atlas envejeció a su lado, su paso una vez poderoso se fue ralentizando gradualmente hasta que el viejo pastor alemán pasaba la mayor parte de sus días descansando pacíficamente en el porche de la cabaña. Finalmente, el tiempo reclamó al soldado, como reclama a todos los hombres. Cuando Daniel Hayes falleció tranquilamente muchos años después, el pueblo de Silver Creek se reunió en la loma donde su cabaña aún se mantenía en pie. Entre ellos había un hombre que una vez se había reído más fuerte. Mark Dugan, ahora mayor, con canas en la barba, ayudó a llevar una losa lisa de piedra al frente de la cabaña. Grabadas en la superficie había unas palabras sencillas: construyó calor antes de que llegara la tormenta. A partir de ese día, los constructores de toda la región comenzaron a referirse al diseño que Daniel había creado con un solo nombre, el sistema de refugio Haye. Un legado nacido no del orgullo, sino de la preparación silenciosa de un hombre que el pueblo una vez malinterpretó. La tormenta pasó, pero la lección que dejó permaneció en Silver Creek por generaciones. A veces, las personas que se preparan en silencio, aquellas de las que el mundo se ríe, son precisamente las que Dios envía por delante para proteger a los demás. Daniel Hayes nunca afirmó ser un héroe. Simplemente escuchó la voz tranquila en su interior que decía: construye calor antes de que llegue la tormenta. Y quizás esa voz era más que instinto. Quizás era un pequeño susurro de guía puesto en su corazón por Dios, recordándole que la preparación, la bondad y la responsabilidad pueden convertirse en milagros cuando otros más los necesitan. Así que, si esta historia ha conmovido tu corazón, tómate un momento hoy para apreciar a las personas que están a tu lado en silencio. Al igual que Atlas estuvo al lado de Daniel, comparte esta historia con alguien que pueda necesitar esperanza y recuérdale que incluso en las tormentas más duras, el calor todavía se puede construir con fe, bondad y coraje. Antes de irte, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo hoy, porque este canal es una comunidad de personas de todo el mundo que creen en historias de coraje, lealtad y segundas oportunidades.
Y si disfrutas de historias como esta, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte la próxima historia. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, te mantenga a salvo en cada tormenta que enfrentes y llene tu hogar de paz, calor y esperanza. Amén.